Hola, bienvenido a tu canal Sendero Victorioso, de la Iglesia Fuente de Fe, Alabanza y Poder, de tipografía en México. Vamos a seguir reflexionando del Salmo 78, del versículo 38 al 55. Dice la palabra de Dios: Pero Él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira, y no despertó su enojo. Se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Lo enojaron en el yermo. Y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. Y no se acordaron de su mano, del día que los redimió de la angustia, cuando puso en Egipto sus señales y sus maravillas en el campo del Zoán, y volvió sus ríos en sangre y sus corrientes para que no bebiesen. Envió entre ellos enjambre de moscas que los devoraban y ranas que los destruían. Dio también a la oruga sus frutos y sus labores a la langosta. Sus viñas destruyó con granizo y sus higueras con escarcha. Entregó al pedrisco sus bestias y sus graneros a los rayos. Envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia, un ejército de ángeles destructores. Dispuso camino a su furor, no eximió la vida de ellos de la muerte, sino que entregó su vida a la mortandad. Hizo morir a todo primogénito en Egipto, las primicias de sus fuerzas en las tiendas de Cam. Hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño. Los guió con seguridad de modo que no tuvieran temor, y el mar cubrió a sus enemigos, los trajo después a las fronteras su tierra santa. A este monte que ganó su mano derecha, echó las naciones de delante de ellos, con cuerdas repartió sus tierras en heredad, e hizo habitar en sus moradas a las tribus de Israel. Al leer estos versículos, nos damos cuenta de la fidelidad de Dios. Dios siempre fue fiel con su palabra y con el pueblo de Israel, dándoles bendición y protegiéndolos del enemigo. Pero vemos también que el pueblo de Israel fue infiel, fue desobediente, ni confió en Dios. Fueron rebeldes, se apartaron de Dios y no siguieron sus estatutos. Vemos que rebelándose en el desierto, tentándolo y provocándolo al Santo de Israel, se olvidaron de su poderío, de su mano y de su misericordia. No tomaron en cuenta todas las plagas que hizo en Egipto para liberarlos del faraón. Volvamos a leer del versículo 43 en adelante. Cuando puso en Egipto sus señales y sus maravillas en el campo de Zoán, y volvió sus ríos en sangre y sus corrientes para que no bebiesen. Volvió entre ellos enjambres de moscas que los devoraban y ranas que los destruían. Dio también a la oruga sus frutos y sus labores a la langosta. Sus viñas destruyó con el granizo y sus higueras con escarcha. Entregó al pedrisco sus bestias y sus graneros a los rayos. Envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia, un ejército de ángeles destructores. Dispuso camino a su furor. No eximió la vida de ellos de la muerte, sino que entregó su vida a la mortandad. Hizo morir a todo primogénito en Egipto, las primicias de sus fuerzas en la tienda de Cam. Hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño. Los guió con seguridad de modo que no tuvieran temor, y el mar cubrió a sus enemigos. Los trajo después a la frontera de su tierra santa, y en este monte que ganó su mano derecha, echó las naciones de delante de ellos, con cuerdas repartió sus tierras en heredad, e hizo habitar en sus moradas a las tribus de Israel. Nos damos cuenta de lo maravilloso y bueno que es Dios,
pero también los desagradecidos e infieles que fue el pueblo de Israel. ¿Cuántos de nosotros somos así, hermanos? ¿Cuántos nosotros ponemos en segundo lugar a Dios, olvidando de las maravillas que Él hace, sacándonos de alguna enfermedad, liberándonos de alguna depresión, dándonos trabajo, dándonos un hogar, alguna opresión, algún pecado que hayamos tenido y no nos haya dejado continuar con nuestro camino, con su voluntad? ¿Cuántos de nosotros nos olvidamos y de su misericordia, de su amor, de su poder, siendo desagradecidos? Así Dios es siempre, hermanos, siempre Dios es fiel, así como el pueblo de Israel fue. Nosotros nos olvidamos fácilmente de lo que Dios hace, poniendo en segundo lugar su palabra, sus estatutos, sus mandamientos. No debemos de olvidar lo que Dios hace con nosotros y por nosotros. Siempre debemos de tener en cuenta lo que Dios hace con nosotros en nuestra vida, en nuestro trabajo. Así como en Egipto lo liberó del faraón, así en nosotros también debemos de acordarnos de lo que Dios hace en nuestras vidas, hermano. Pero Dios siempre va a estar ahí, hermano, cuando nosotros le hablemos. No te desanimes, no te alejes de Dios, de la iglesia, de su palabra. No olvides que Dios es poderoso, es bueno y misericordioso cuando nosotros le pedimos algo. Pero no debemos de ser desagradecidos y alejarnos de su palabra, hermano. Bueno, yo me despido y dándole gracias a Dios por esta palabra, siempre pidiéndole que sea de bendición para cada uno de nosotros. Gracias, hasta luego.